Elena tenía apenas 28 años, pero sus ojos contaban la historia de una mujer que había vivido 100 inviernos. En sus brazos sostenía a su hija de meses, mientras el silencio de la granja le pesaba más que la propia niña. No esperaba a nadie, porque la última vez que alguien cruzó esa tranquera, le robó la paz, la dignidad y hasta la esperanza. Rodolfo, el hombre que prometió amarla, se marchó dejando solo deudas de juego, botellas vacías y el eco de unos gritos que todavía hacían temblar las paredes de cal. Él se fue diciendo que ella era la culpable de su ruina. Pero lo que Elena no sabía es que Dios ya estaba enviando a alguien por el camino para demostrarle que la ruina no era ella, sino quien no supo amarla. Si hoy sientes que has tocado fondo o no entiendes por qué te ocurren las cosas que te ocurren, quédate hasta el final. Esta historia es para ti. Suscríbete a Relatos Vitales, activa la campanita y respóndeme con el corazón. ¿Alguna vez alguien llegó a tu vida justo cuando creías que Dios se había olvidado de ti? Vamos a comenzar. En los pueblos de campo, es común que la mala suerte se pega a las paredes como el hollín. Elena y Rodolfo eran una familia joven, radiantes y prósperos, y acababan de tener un bebé. Todo marchaba bien, pero como toda su vida tiene una bajada que si no te preparas te estrellas muy fuerte. Y eso fue lo que le ocurrió a este hogar. Rodolfo había sido un hombre exitoso, un ganadero de renombre que caminaba con la frente en alto. Pero bastó que una tarde que un negocio le había salido mal, lo aturdiera y consiguiese su respuesta en el juego de azar para cambiar su vida, y Rodolfo cayera en el vicio un pozo sin fondo, del cual más nunca logró salir. Las cartas, los dados y los falsos amigos empezaron a devorar sus tierras, su ganado y finalmente su tranquilidad y hogar. Cada vez que Rodolfo perdía una apuesta en el pueblo, regresaba a la granja buscando un culpable. Y siempre la encontraba a ella. Elena, su bella esposa, joven y dedicada, se convirtió en el blanco de sus frustraciones. «Es por tu culpa que nada prospera», le gritaba mientras golpeaba la mesa. «No sabes ni mantener el fogón encendido. No sirves para la tierra. Eres sal para mi suerte». Esas palabras dolían más que los golpes, que a veces también llegaban en la oscuridad de la habitación. Un día, convencido de que Elena era el amuleto de su desgracia, Rodolfo empacó sus pocas pertenencias y se fue. «Me voy para recuperar lo que me quitaste», dijo sin mirar a la bebé en la cuna. Y Elena se quedó sola, con apenas un gallinero de 6 gallinas que escasamente daban para comer y una vaca que ya daba leche pero cada vez menos, por lo que al sentirse perdida, llamó a su madre anciana, doña Marta, quien vino a ayudarla, y le exclamó: «Ahora que haré madre, no sé cómo atender esta granja. Está hecha a pedazos, y yo no sé ni ordeñar, y mi hija necesita de mí. Necesita que yo no me derrumbe». Y su madre le dijo: «Y así será, hija, porque juntas lo lograremos. Dios nunca nos ha fallado, menos lo hará ahora cuando más lo necesitas. Esta mesa ya tiene las 4 patas tú, tu hija, yo y por supuesto Dios». La madera de la tranquera crujía por el viento que azotaba con fuerza en aquella tarde a la granja el suspiro. El sol, ese que suele pintar de oro las cosechas, allí solo iluminaba el polvo de los campos yermos y el silencio de una casa que había olvidado el olor al pan recién horneado. Fue un martes a media mañana. Ya casi eran las 10, cuando el hambre ya empezaba a rondar las alacenas. Un hombre apareció al final del camino. No venía en un caballo fino ni con ropas de seda. Venía a pie, con las botas cubiertas de la tierra roja de otros senderos, y de su mano traía a un niño de unos 6 años. Julián tenía 35 años, pero en sus ojos cargaba la paz de quien ya ha llorado todas sus penas. Era viudo.
Su esposa se había ido años atrás, dejándole el regalo de Mateo, su hijo, y un vacío que solo el trabajo duro lograba llenar. Se detuvo ante la tranquera y esperó. No entró sin permiso, porque el hombre que respeta la tierra, respeta la casa ajena. Doña Marta salió al corredor. Vio la espalda ancha de Julián, sus manos grandes y callosas, y esa mirada limpia que solo tienen los hombres de bien. «¿Qué busca por estos rumbos, forastero?», preguntó la anciana. «Busco una oportunidad, señora», respondió Julián con voz de roble. «Mi hijo y yo tenemos el camino largo en las costillas. Sé trabajar la tierra, sé de carpintería, sé curar animales y arreglar techos. Solo pido trabajo». Elena miraba desde la sombra de la puerta con el corazón latiendo rápido. Rodolfo le había repetido tanto que los extraños eran peligrosos, que su primer instinto fue esconderse. Pero doña Marta, que tenía el olfato de la experiencia, vio la necesidad en el niño y la fuerza en el padre. «No tenemos dinero para un sueldo», dijo la abuela. Rodolfo se llevó hasta el último peso. «Pero tenemos este terreno baldío y una casa que se cae. Si nos enseñas a labrar y arreglas lo que está roto, podemos ofrecerte techo para dormir seco y caliente y compartir nuestro plato». Julián miró a Mateo. Luego miró la tierra seca y finalmente los ojos asustadizos de Elena. Asintió. Aquel pacto no se firmó con papel, se firmó con el sudor que estaba por venir. Los primeros días fueron de un silencio cauteloso. Julián se instaló en el granero, el cual limpió y ordenó en una tarde. Mateo, el niño, se sentaba con observar a la bebé, devolviéndole a la casa una risa infantil que hacía tiempo no se escuchaba. Julián empezó por las cercas. Mientras clavaba la madera, Elena lo observaba de lejos. Un día, él se acercó a ella mientras ella intentaba sacar agua de un pozo con la polea trabada. Elena se encogió, esperando un reproche por su torpeza, pero lo que recibió fue una mano tranquila que tomó la cuerda. «No es que usted no sepa, doña Elena», dijo Julián sin mirarla, para no incomodarla. «Es que las cosas, como la gente, a veces necesitan que se les trate con cariño para que funcionen». Y así empezó la enseñanza. Julián no solo labró la tierra, le enseñó a Elena a hacerlo. Le mostró cómo sentir la humedad del suelo, cómo poner la semilla para que no se ahogue, cómo podar los frutales para que den más vida. Por primera vez en su vida, Elena no escuchaba insultos. Escuchaba instrucciones dadas con paciencia. La granja empezó a cambiar de color. El gris del abandono fue sustituido por el verde del maíz y el rojo de los tomates. Las cosas rotas en la casa, la puerta que no cerraba, el techo que goteaba, fueron sanando bajo las manos de Julián. Y mientras el hogar sanaba por fuera, el corazón de Elena sanaba por dentro. Ella descubrió que no era sal, que sus manos eran capaces de crear vida, y que su inteligencia era más aguda de lo que Rodolfo le permitió creer. Y aquí, en este momento de su vida, cuando todo comenzaba a enderezarse, a Elena le tocó sortear una prueba difícil que no había visto venir, ni siquiera en sueños lo imagino. Pero esto te lo contaré en unos minutos. Pero lo que sí te contaré es que cuando todo comenzaba a marchar, bien ocurrió lo esperado. El éxito siempre trae sombras. El pueblo, liderado por lenguas que no sabían de misericordia, empezó a murmurar. «Miren a la Elena», decían en la tienda. Apenas se fue el marido y ya metió a un hombre fuerte en la casa. La envidia de ver la granja prosperar hizo que los chismes volaran. Doña Virtudes, una vecina que siempre envidió las tierras de la familia, se encargaba de regar el veneno. Decía que Julián era un oportunista que buscaba quedarse con la propiedad y que Elena era una desvergonzada. Sin embargo, dentro de la granja,
el amor nacía de la forma más pura, no en palabras apasionadas, sino en el respeto de compartir el café al amanecer y en la mirada de orgullo que Julián le lanzaba a Elena cuando ella lograba arreglar algo por sí misma. Julián y Elena se enamoraron como se enamoran los árboles que crecen juntos. Despacio, entrelazando sus raíces en el silencio del trabajo diario. Él admiraba su resiliencia, ella admiraba su paz. Y entonces, en una tarde de cosecha, cuando los canastos estaban llenos y la alegría flotaba en el aire, el ruido de un motor viejo interrumpió la paz. Rodolfo regresó. Bajó de una camioneta destartalada. Venía sucio, con la mirada turbia de quien ha seguido perdiendo hasta lo que no tenía. Pero al ver la granja, sus ojos brillaron con una codicia enferma. «Vaya, vaya», dijo Rodolfo, caminando por el patio como si fuera el dueño del mundo. «Parece que mi ausencia te sentó bien, Elena. Veo que este peón te tiene las tierras muy bonitas. Ya estoy aquí para retomar el mando». Elena sintió que el mundo se le venía abajo. El viejo miedo, ese frío en la espalda, regresó por un segundo. Rodolfo se acercó a ella, intentando tomarla del brazo con esa agresividad de antaño. «Vete adentro, mujer, y prepárame algo de comer mientras corro a la calle a este muerto de hambre de mi propiedad». Pero Elena no se movió. No bajó la cabeza. Miró a Julián, que estaba a unos pasos. Firme pero tranquilo, sin usar la violencia, solo presente como una muralla. Elena respiró hondo y dio un paso adelante. «Aquí no hay dueño, ni peones, Rodolfo», dijo con una voz que ella misma no reconoció. «Aquí hay gente que trabaja. Tú dijiste que yo era la causa de tu ruina, pero mírame ahora. La ruina eras tú, eran tus apuestas y tu corazón lleno de odio. Esta tierra floreció porque tú te fuiste. Te informo que el Señor se queda, y el que debe regresar por donde mismo volviste eres tú». Rodolfo, enfurecido, levantó la mano para golpearla como tantas otras veces. Pero esta vez, su mano no llegó a su destino. Julián lo detuvo con un movimiento seco, sujetando su muñeca con la fuerza de quien ha movido piedras toda la vida. «No vuelva a ponerle una mano encima», dijo Julián con una calma que daba miedo. «En esta casa vive la decencia, y usted ya no cabe en ella». Rodolfo miró a su alrededor. Vio a doña Marta con una escopeta vieja pero firme. Vio a Julián que no retrocedía, y vio a Elena, una mujer que ya no le pertenecía porque ella ahora era dueña de sí misma. Humillado por la verdad y por su propia miseria, Rodolfo dio media vuelta y se perdió en el polvo del camino para no volver jamás. La boda fue sencilla, bajo el árbol más grande de la granja. No hubo lujos, pero hubo verdad. Mateo y la pequeña niña, que ya caminaba, corrían entre los invitados. Doña Marta, sentada en su mecedora, sonreía con los ojos húmedos, sabiendo que su hija finalmente estaba a salvo y que su hogar tenía un nuevo cimiento. Mucho tiempo después, cuando el cabello de Julián y Elena ya tenía hilos de plata, se sentaron en el mismo corredor donde todo comenzó. La granja era la más próspera de la región, no por la suerte, sino por el amor y la fe que se ponían en cada surco. Elena tomó la mano de Julián, esa mano que un día llegó para enseñarle a sembrar, y con un nudo en la garganta, le agradeció por haber tocado su puerta aquella tarde de desesperación. Julián la miró con una ternura profunda, y apretando su mano, le dijo: «Elena, yo no te encontré por casualidad. Yo andaba solo con mi hijo, con las botas gastadas y el alma cansada, pidiéndole a Dios en cada paso que nos diera una oportunidad para trabajar y que a Mateo no le faltara el pan. Estábamos destinados a encontrarnos, porque así lo dispuso el cielo. Dios obró de manera perfecta.
usó mi necesidad para escuchar mis oraciones y al mismo tiempo usó mis manos para responder a los ruegos que tú y tu madre hacían en el silencio de esta cocina. Fuimos la respuesta del uno para el otro. Elena asintió, entendiendo que aquel rancho no solo había sido reconstruido con madera y clavos, sino con hilos invisibles de esperanza divina. Si hoy te sientes solo, si crees que tus oraciones caen en saco roto, recuerda la historia de esta granja. A veces, mientras tú le pides a Dios una salida, Él ya está enviando a alguien caminando por el sendero para encontrarse contigo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Nunca sabes quién necesita hoy escuchar que sus oraciones ya han sido escuchadas. Y deja un amén o creo en ti, Señor, en los comentarios. Mateo 7:24 a 27 / Juan 9:38.